Empecemos entonces. Ok, buenos días. Vamos a compartir, eh, el inicio de esta semana. Bienvenidos a esta nueva semana. Vamos a hablar un poco sobre la autoestima. Este, Cuando miran ustedes el espejo, ¿qué observan? ¿Sí? ¿Cómo se observan? Cuando te miras al espejo, ¿qué miras? ¿Ves lo grandioso que eres? Si te pones a pensar un momento, no hay nadie en el universo que tenga tu vida, tu visión, tu propósito de vida, ni en tiempo ni en espacio. Estás en este mundo para lograr algo grande, muy grande e importante. Prepárate y comienza los ensayos desde ya. Vean, como es esta parte de la autoestima, me llamó mucho la atención esta imagen y bueno, lo ponía como ser su propio héroe. Pero todo lo que menciono aquí en relación a lo de, quiero ver, que no hay nadie en el universo que tenga lo de ustedes, y lo menciono porque en bachillerato, ¿sí? Estamos viendo algo de genética y, y bueno, no hay nadie que tenga sus mismas condiciones genéticamente hablando, y por lo tanto eso los convierte en una persona completamente única en el tiempo y en el espacio. Por eso es que lo quise poner en esta parte. Así que cuando digo, estás en este mundo para lograr algo grande, definitivamente ustedes han estado en este tiempo de pandemia donde ustedes eh, que pues, una de las condiciones que necesariamente tienen en el mundo es transformarlo, ¿sí? Transformarlo. Ahí hay muchas cosas que ustedes pueden retomar, que es lo que es verdaderamente importante y por supuesto, iniciarlo desde ya. Así que, bueno, me alegra comenzar este lunes con ustedes, justamente en este momento, y compartir este contenido socioemocional con ustedes. Y justamente vamos a hablar un poco sobre los ejercicios que tiene que ver con objetivos, ¿sí? Entonces, ¿qué son objetivos de trabajo en una investigación científica? ¿Qué preguntas creen ustedes que deben ponerse en un objetivo o responder en un objetivo? ¿Sí? Bien, en el organizador gráfico tenemos esta parte, vean, esta parte es muy importante porque eh, voy a ¿cómo se llama? A mencionar estas como características que en el libro que he consultado las menciona como motores de ideas para investigar. Primero, debe resolver una problemática, ¿sí? Luego, es necesario cubrir huecos de conocimiento, es decir, donde sea necesario como hacer una investigación extra para aportar más conocimiento. Si nos acordamos del primer periodo, hablábamos de que la ciencia, este, constantemente es necesario estar introduciéndole más conocimiento, pues bueno, ¿cómo se obtiene todo ese conocimiento? A través de los diferentes proyectos. Entonces, ahorita que estamos aprovechando la parte de los proyectos, si hay una necesidad de conocimiento, entonces es necesario las ideas que vayan a aportar. De hecho, en el centro de nuestro organizador gráfico tenemos la idea. Este, También tiene que ver con inspiración, ¿sí? Esa inspiración es por parte de todo el equipo y a fomentar esa participación de todos que tienen que ver en sus roles. Por eso todos tienen que participar en esa idea de proyecto. Las oportunidades se refieren a las diferentes formas que ustedes van a participar, a brindar. En este caso dice, ya sea que alguna familiar o persona cercana nos pueda brindar acceso a
o no sea solicitado en escuela o trabajo y tengamos apoyo, en ocasiones puede resultar que haya fondos o recursos para investigar sobre cierto tópico. En este caso, que ustedes van a investigar algo sobre turismo, ¿sí? Bueno, es de valorar mucho en la parte propiamente de nuestra realidad en la que estamos hablando y la que estamos viviendo por como si por esta parte pandemia. Vean que si nosotros hemos regresado nuevamente a las casas, en muy buena parte es para prevenir situaciones de mayor, de, de mayor, ¿cómo se llama? Mayor índice trágico, ¿sí? Entonces, eh, pero se va a desarrollar una página web. Esta página web tiene que garantizar las diferentes opciones que, permítame un momento, A mí me da denme un CC momento, los por favor. Entonces, bueno, todo ello, es decir, la inspiración, la oportunidad, la conceptualización, la necesidad de resolver un problema, ¿sí? Y estos huecos de conocimiento, es decir, la falta de conocimiento e investigación, es lo que ustedes van a tener para desarrollar su proyecto. Entonces, bueno, vamos a algunas recomendaciones importantes para realizar la investigación de forma completa. Este, con el fin de llevar a buen, con el fin de llevar a buen término esa investigación, hay que tener en cuenta lo siguiente. Vean, dice, examinar los temas acotados, que no sean muy generales. En el caso de nosotros, que estamos hablando un poco sobre la cultura y desarrollo turístico, ya se les está asignando específicamente una, una región, se puede decir, un lugar específico para que lo puedan investigar. ¿De acuerdo? Bueno, eh, denme un momento, por favor. Sí. Bien, entonces hay que tomar muy en cuenta esta parte, ¿de acuerdo? Que no sean muy generales y aquí ya llevamos una ventaja. Es necesario, sí, también en el literal B, compartir la idea con amigos o personas informadas, es decir, en este caso tienen que hablar mucho con sus responsables, familiares, porque pueden investigar. Hay diferentes sitios en las redes sociales en los cuales pueden encontrar un poco de información acerca de esto para tomar datos, referencias y algunas cosas. ¿Sí? Bien, de ahí yo me voy al literal E que dice relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la idea de investigación. ¿Sí? Y pone el ejemplo sobre el cáncer, que no tiene nada que ver con lo que es desarrollo sostenible, pero eh, el, o sea, nos vamos a la parte de la investigación, ¿sí? Que tiene que ver con el análisis un poco más integral. Y aquí, en esta parte, vamos a ver un poco de las diferentes ideas y experiencias que tiene que ver con investigación, ¿sí? Tiene que ver con, por ejemplo, combinar intereses personales con un campo académico profesional. Aquí, ya que vamos a hablar sobre el turismo sostenible, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte del deporte, ustedes van a hablar sobre su sitio, ¿sí? El sitio que les corresponde como grupo. En el campo van a hablar, como este está hablando de forma general, dice interés personal, el fútbol, el campo, la medicina deportiva, ideas posibles
Menciona como eficacia de las distintas terapias para lesiones de los músculos y las piernas y técnicas de operaciones de meniscos. Este, que tiene que ver con la región de unión entre las distintas falanges, ¿verdad? Las manos pueden ser también en los pies. Entonces, habla sobre técnicas de operación. Eso es en el campo profesional académico de interés personal. Pero aquí, ya cuando ustedes están mencionando su propio, eh, ¿cómo se llama? Su propio, Entonces, como cuando no tienen algo en que su común, propia por zona, ejemplo, que sí, la estudian zona o algo así, que se les ya no ha se comunican. proporcionado, entonces ustedes ya lo relacionan específicamente al sitio, las características, ¿sí? Y algún tipo de información extra que ya tenga como similitud en las ideas posibles. ¿Alguna pregunta en este momento? Bien, seguimos. Y vamos a esta parte, vean. Déjenme ver, criterios para plantear. Ajá. Bien, en esta parte que estoy presentando en este momento, déjenme ver si lo puedo aumentar un poco más. Sí. Dice planteamiento cuantitativo del problema. Aquí vamos a ver la parte que ustedes pueden llevar. Han notado ustedes que en algunas páginas aparece como este rating o lo que representa una marca, eh, que ustedes pueden ver, por ejemplo, el puntaje de algún hotel, o dice, cuando ustedes han ido a algún lugar, les aparece, ¿cómo les aparece? ¿Qué te pareció? Apareció alguna notificación que dice, ¿qué te pareció, por ejemplo, Plaza Mundo? O algún lugar específicamente en Plaza Mundo. Entonces, sí, esas son algunos aportes estadísticos que ustedes pueden utilizar para también tener en cuenta. Ahora bien, vean esta parte. No se puede hacer objetivos sin primero tener definido el planteamiento del problema, ¿sí? Y en esta parte es importante el planteamiento cuantitativo porque ustedes, en cuanto mayor cantidad de datos puedan proporcionar, va a servirles esa parte porque este, pueden crear tablas, pueden crear diferentes, permítanme un momento, pueden crear tablas, pueden crear gráficas y estas gráficas van a darle mayor valor a su propia investigación, ¿sí? Entonces, es importante que el coordinador y el secretario o ¿cómo se llama? El rol similar al secretario tengan en cuenta esta parte. Esta parte es muy, muy importante, ¿sí? Es muy importante delimitar el planteamiento. Bueno, plantear correctamente el problema, ¿sí? ¿A qué nos vamos a referir? Dice, es útil para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar las causas e implicaciones. A ustedes les corresponde en muy buena parte hablar o sea, sobre las diferentes culturas y eso es muy, muy interesante porque ustedes tienen la capacidad de ir relacionando lo que ya se vio en otras materias y poderlo establecer en el planteamiento de este problema, ¿sí? Cuando dice causalidad, se refiere a qué modificaciones se les pueden hacer en el
como desarrollo sostenible, ¿sí? Y esa es la parte que se va a calificar en la parte de ciencia, ¿sí? Bien, en las... Permítame un momento. Bien, en la parte de afinar ideas, implica afinar ideas. Bien, el planteamiento del problema, recuerden que es el de las primeras partes del método científico, ¿sí? En donde se pone todo el contexto que quiere observarse. Decía en algún momento en las preguntas diagnósticas, voy a irme de nuevo a las preguntas diagnósticas, dice, ¿qué preguntas crees tú que debería responder un objetivo? Bien, cuando nosotros hablamos del planteamiento del problema, nosotros estamos haciéndonos fundamentalmente tres preguntas, ¿sí? Tres preguntas. La primera es el qué, la segunda es el dónde y la tercera es el cuándo, ¿sí? ¿Qué, dónde, cuándo? Eso nos va a servir para poder delimitar, ¿de acuerdo? Entonces, en el planteamiento del problema, justamente nosotros vamos a incluir esta parte muy importante. Los objetivos, que son lo que nos va a guiar. Por esa razón es que estamos viendo en este momento la parte de los objetivos. Pero quiero que noten lo siguiente, el objetivo solo es una pequeña parte. Entonces yo aquí les estoy proporcionando la parte del planteamiento del problema, porque con el planteamiento del problema ustedes van a tener más general esa investigación y de forma más integral. ¿Hay alguna pregunta en este momento? Hola, ¿hay alguna pregunta? Creo que no, profe. No. Bien. Ok, bueno, muchas gracias. Seguimos. Pero sí van captando la idea de que tiene que plantearse el problema y de este problema vamos a algunas de estas partes que son los objetivos, vamos a ver las preguntas. Sí se va comprendiendo cómo se va a ir desarrollando el proyecto. Bueno, si tienen alguna duda, Profe, dígame. quería preguntarle si lo puede volver a explicar. Es que no escuché muy bien algunas partes. ¿Cuáles partes? ¿Aquí? ¿En esta parte de aquí o antes? Antes. Ok. Bueno, permítame. Había hablado un poco sobre... ok, vamos de lo más general a lo que se quiere más ¿cómo se llama? En el proyecto. Sí. La idea las ideas que ustedes pueden obtener por parte del proyecto deben cumplir al menos estas 5 características de inspiración, oportunidad, conceptualización, necesidad de resolver una problemática o los huecos. Estos huecos en realidad son como falta de información, por decir lo siguiente. Vamos a poner en el planteamiento del problema, ¿sí? ¿Sí? Hay un problema, ¿sí? En este caso hay falta de necesidad de conocer más y entonces ustedes imagínense el siguiente tema, por ejemplo,
quiero ver si lo relacionamos a, no sé, se me ocurre Montecristo o Cerro Verde, por decir, si alguien tiene el temas así. Entonces decimos, por ejemplo, o bueno, un lugar, y este es real, este es muy real. Si ustedes recuerdan, en bachillerato se hizo un video en Climántica también, en el cual se presentaba una problemática, ¿sí? Que lo estuvimos poniendo también en redes sociales. Vale. Ellos hablaron sobre, por ejemplo, el Cerro de las Pavas. Entonces, ellos manifestaban que en el Cerro de las Pavas hay un turismo, ¿sí? Que bueno, parte de ese turismo, precisamente por la falta de educación o la falta de voluntad, existe que por la falta de voluntad en el Cerro de las Pavas existe mucha contaminación y aparte en los alrededores ha existido aparte mucha contaminación y que bueno, ha sido descuidado de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en el Cerro de las Pavas? Entonces ahí es donde en esa idea de investigación y todo lo que se puede producir en la investigación es todo el proyecto en general, ¿sí? Entonces pueden proponerse diferentes actividades que tienen que ver con mayor, ¿cómo decir? Mayor conducta por parte de las personas que lleguen y se busca resolver una problemática. Por eso yo les mencionaba también que el tema no puede ser general. Es decir, por ejemplo, nos enfocamos y dicen ustedes, bueno, entonces, como no podemos ir, entonces hacemos una investigación de forma estadística en cuanto a redes sociales. Lo importante es de que ustedes deben incluir las diferentes materias, es decir, tiene que ser un proyecto integral, ¿sí? Por eso vean todas las opciones que hay que pueden tomar como parte de esas ideas, ¿sí? En la parte de las diferentes oportunidades, ¿sí? Pueden hablar con una persona que conozca, que tenga algo más relacionado al tema y les pueda proporcionar más información. Todo lo que tenemos aquí, una por una de estas opciones les ayuda a generar su idea. La idea ya en lo que ustedes van a poner en su trabajo, ya es esta otra parte, vean, que es lo que estaba mencionando, que es el planteamiento del problema. Yo les voy a hablar de los objetivos, pero no les puedo hablar de los objetivos porque ustedes se dan cuenta, objetivo solo es esta pequeña parte. ¿Vean? Si yo solamente les hablo de los objetivos, dejo sin abordar lo que es el planteamiento del problema. Y ustedes no pueden hacer un planteamiento del problema, perdón, no pueden hacer objetivos si no han planteado su problema. ¿Ya? Entonces, el planteamiento del problema va dirigido específicamente hacia el lugar que les corresponde. Entonces, por eso yo les decía, Cerro de las Pavas. Un planteamiento del problema, como lo decía, es contaminación en el Cerro de las Pavas. Vean, ahí estamos hablando el qué, la contaminación, el dónde, Cerro de las Pavas, el cuándo, que se quedan las tres preguntas que les mencionaba, y el cuándo puede ser en los meses, bueno,
Nosotros tenemos para presentar el proyecto, quiero ver, casi a final de este mes. Entonces pongámosle en el mes de julio, por ejemplo. ¿Sí? En el mes de julio, ahí se pone el cuándo. Y ahí se van poniendo las otras características. Los elementos para el planteamiento del problema son los objetivos, que es lo que nos va a ayudar ¿cómo decir? A ponernos objetivos que sean medibles, que estas son las características, ya las voy a mencionar, que sean medibles, ¿sí? Que sean realistas y que podamos hacer bien el trabajo. Tienen que darnos esas características en los objetivos. Ya vamos a hablar un poco más, profundizar de los objetivos, ¿sí? También presentan algunas preguntas de investigación. Se va a justificar el estudio, es decir, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el proyecto que están haciendo? ¿Para qué es importante? Pero en este momento que vayan a justificar, deben tener en cuenta que, o sea, no pueden decir, es que, imagínense una justificación, es para salir bien en el periodo 3 en las diferentes materias. Esa no es una justificación porque eso no se relaciona al planteamiento del problema, sino tiene que ser en relación al planteamiento del problema. ¿Sí me explico con eso? Tenemos también que saber sobre la disponibilidad de recursos, alcances, estudios. Bueno, en eso, en muy buena parte, cómo se va a tratar. ¿Cuál va a ser el producto final? El producto final será una página web que ustedes van a diseñar con la ayuda en las diferentes materias, ¿verdad? Ahora, cada docente va a evaluar la parte que le corresponde. ¿Y qué es la parte que le corresponde? Hay una parte que tiene que ver con los criterios, ¿sí? Y precisamente en el planteamiento del problema, ustedes deben comprender diferentes criterios, que son la delimitación del problema, la relación entre las variables, es decir, lo que ustedes van a obtener como investigación. Por ejemplo, una variable es, por decir, si proponen, ¿cómo se llama? Concientizar a las personas a través de su página web, entonces la relación de esa información con el cambio de conducta. ¿Sí se entiende esa parte de la relación entre variables? La relación es lo que ustedes están aportando en la página web con el cambio de la conducta que las personas quieren hacer. ¿Sí? Creo que ya lo entendí, profe. Gracias. Okay. Gracias. Bueno, y tratar un problema medible y que se puede observar. Es decir, ustedes pueden poner en la misma página web para mientras se está desarrollando todo esto, pueden poner, fíjense que, bueno, esto es un criterio muy personal, que esta parte del proyecto puede comprender más tiempo. Y lo que sí les puedo garantizar que el otro año vamos a trabajar con algo muy similar que posiblemente aborde, no aborde, sino que comprenda 2 periodos, ¿sí? Precisamente por esta información que yo les estoy diciendo, que sea medible, observable, es decir, que podamos obtener esos resultados. Imagínense ustedes en su página web, ponen al final, ¿qué tanto te ha inspirado esta página, esta información eh, a proteger mejor los recursos naturales del Cerro de las Pavas? Ustedes le van a poner del lugar donde les corresponde, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces la gente puede interactuar y eso es parte de la web, ¿qué? 3.0, si no me equivoco, 2.0, ya no me acuerdo, creo que es 3.0, en el cual la gente ya puede interactuar
en un momento, ¿cómo se llama? En tiempo real con lo que ustedes están proponiendo. Y eso es lo bonito de esto, que a ustedes se les está proponiendo ¿cómo decirles? Como proyecto, ¿sí? Y bueno, en esta parte de la guía les dejo criterios importantes, que es de los que hablamos aquí, ¿sí? Esto es muy importante. Y ahora sí me quiero ir a la parte de los objetivos. Vean, en primer lugar, el objetivo, bueno, en primer lugar, es necesario establecer qué se pretende con la investigación, cuáles son sus objetivos. Con unas investigaciones se busca, ante todo, contribuir a resolver un problema. Relacionamos de nuevo, ¿verdad? El problema con el planteamiento del problema. Resolver un problema. Debe mencionarse cuál es el problema y de qué manera el estudio ayudará a resolverlo. En este caso, el título o tema sería página web del sitio que ustedes han elegido, y tienen que agregar como palabra clave turismo sostenible, ¿sí? Turismo sostenible va a ser una palabra muy importante ahí. En la cual, déjenme ver, que ayude a generar un cambio, ¿sí? Ese cambio tiene que ponerlo ustedes ahí en la parte de los objetivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comprender por los objetivos? Son las guías que nos van a ayudar. Vean que he intentado en esta guía poner la mayor cantidad o sea, me costó un poco reunirlo, ¿sí? Por eso es que no lo había mencionado en guías anteriores, porque estaba reuniendo el material. Y aquí, por ejemplo, es necesario utilizar algunos verbos, ¿sí? Por ejemplo, describir, determinar, demostrar. Aquí lo dejo en esta parte. E incluso en la guía, en esta parte de la guía, les dejo como de qué forma ustedes pueden redactar la parte de esta, ¿cómo se llama? En esta parte del trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el propósito de este estudio, ¿sí? O esta encuesta. Bueno, página web, ustedes serían página web, es explorar, informar. Bueno, en tal caso ustedes podrían mencionar contribuir al desarrollo sostenible de tal lugar y ustedes ya van poniendo esta parte, ¿de acuerdo? Bueno, fundamentalmente ya como para ir finalizando esta parte y continuar con la otra, que tiene que ver con la entrega de los trabajos, pero el trabajo que tenemos ya esta semana, podemos decir lo siguiente, que los objetivos y las preguntas de investigación deben ser coherentes entre sí, ir en la misma dirección. Es decir, si alguien, por ejemplo, dice, está hablando sobre la contaminación, sí, contaminación del suelo, hay algo que se llama recurso paisajístico, que es muy importante en el desarrollo sostenible, y que si ustedes están mencionando recurso paisajístico, es importante tomarlo en cuenta en la página web. Sí, el recurso paisajístico es importante porque se relaciona muchísimo a la, a la página web. Esperen, pero es que había otra cosa, no solo la página web. Al desarrollo sostenible. Sí, se enfoca mucho al desarrollo sostenible, entonces es importante abordarlo también. Los objetivos establecen qué se pretende con la investigación. Las preguntas dicen qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación. La justificación indica por qué y para qué debe hacerse la investigación. La viabilidad señala si es posible realizarla y evaluarla de deficiencias.
y valorar la evolución del estudio. Esta viabilidad yo lo he considerado como que sí es viable, porque de hecho, como se trata de una página web en la que ustedes van a recopilar diferente información, eso lo pueden hacer perfectamente. Y algo es muy importante, y aquí lo voy a mencionar. Los roles. Por favor, no tengo aquí a la mano el proyecto, pero los roles ahí se mencionan y están delimitados en qué van a contribuir cada uno de los participantes, cada uno de los estudiantes. Es muy importante entonces tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Perdón, entonces la viabilidad sí es importante porque van a hacer una página web. Entonces, por favor, es importantísimo que ustedes vayan creándola para que pueda ser evaluada con todos ¿cómo decir? Con todas las condiciones que les hemos planteado en el proyecto. ¿De acuerdo? Y bueno, criterios importantes, pero eso ya es más de forma actitudinal. ¿De acuerdo? Bueno, denme un momento. En Santillana, sí, en Santillana, en la parte de actividades, sí. Déjenme ver cómo. Quiero ver si puedo cambiar mi rol. No. No, ahorita no. En la parte de actividades, entonces, ya está para que ustedes puedan subir la parte del libro, ¿sí? Bueno, ya voy a explicar esto. Quiero ver, esta parte habla sobre las mezclas, ¿verdad? Esto es lo que ya había mencionado en algún otro momento, todos los recursos que nosotros podemos estar utilizando. Está la parte del libro también, por si lo necesitan de forma digital, ¿sí? Bien, pero en la que me tengo que enfocar. Aquí está sobre la entrega del libro, ¿sí? Aquí está donde ustedes pueden subirla en entregas y posteriormente yo me encargo de descargarla y de evaluarlo. ¿De acuerdo?